La cruz y su sombra, capítulo 14. La fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura empezaba el día 15 del mes de Abib, o Nisán, y seguía por 7 días. Números capítulo 28, versículo 17. El pan sin levadura era comido con el cordero de la Pascua. Pero la fiesta de los panes sin levadura seguía a la Pascua, aunque a veces el término fiesta de los panes sin levadura también incluía la Pascua. Muchas ofrendas eran ofrecidas cada uno de los 7 días, entre ellas 7 corderos. El primer y último día de la fiesta eran observados como sábados ceremoniales, pero el primero de estos sábados era considerado el más importante, siendo mencionado como el sábado. Levítico capítulo 23, versículos 11 y 15. Todo el sistema de economía judía es una profecía condensada del Evangelio. Y cada servicio ordenado por Dios en la economía judía era bien sea una sombra del servicio de nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, o del servicio ordenado a la congregación terrenal para quien él está oficiando. Por lo tanto, había un significado especial agregado al hecho de que durante siglos el día siguiente a la Pascua era guardado como un sábado. En el capítulo anterior, hemos demostrado que no fue por casualidad que en el año en que el Salvador fue crucificado, la Pascua se produjo en viernes, el 6º día de la semana. Tampoco fue por casualidad que el sábado ceremonial, el 15º día de Abib, llegó el día 7º, sábado del Señor. Era el tipo encontrándose con el antitipo. El discípulo amado Juan dijo: aquel día de reposo era de gran solemnidad. Juan capítulo 19, versículo 31. Cuyo término que era usado cuando el sábado ceremonial anual se producía en el sábado semanal del Señor. 4000 años antes, en el primer 6º día del tiempo, Dios y Cristo terminaron la obra de la creación. Dios pronunció la obra terminada muy buena, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º en toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día 7º, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3. Alrededor de 2500 años después, Dios, en medio de la sorprendente grandeza del Sinaí, le ordenó a su pueblo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Porque en ese día, el 7º día, Él descansó de la obra de creación. Fue una obra poderosa hablar este mundo a la existencia, de revestirlo con verdor y belleza, de suplirlo con vida animal, de poblarlo con seres humanos hechos a la imagen de Dios. Pero es una obra mucho mayor de llevar el mundo manchado por el pecado, llevándolos a un estado de perfección superior que cuando salieron de las manos del Creador por primera vez. Esta es la obra realizada por el Hijo de Dios. Y cuando Él exclamó sobre el Calvario: consumado es, Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53, Él le habló al Padre, anunciando el hecho que Él había cumplido con los requisitos de la ley. Él había vivido una vida sin pecado, había derramado su sangre como una recompensa por el mundo, y ahora el camino estaba abierto mediante el cual cada hijo e hija de Adán podía ser salvo si ellos aceptaban el perdón ofrecido. Mientras el sol occidental le anunciaba al mundo la aproximación del santo sábado del Señor, desde la cruz sobre el Calvario el Hijo de Dios proclamó la obra de la redención terminada. Esa obra ofrecería toda la creación, y aunque los hombres impíos no comprendían el significado de estas palabras místicas, consumado es, toda la naturaleza respondió, y como era, saltaron de gozo. Aún las piedras sólidas se partieron. Dios diseñó que este estupendo evento debería ser reconocido por la humanidad, y como esos seres vivos e inclusive aquellos que están contemplando la escena están inconscientes de su significado, santos dormidos fueron despertados de sus tumbas para proclamar las buenas nuevas. Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53. La obra de la redención fue completada el día 6º. Y así como Dios descansó después de la obra de la creación, de igual manera, Jesús descansó en la tumba de José durante las horas sagradas de este santo sábado. Sus seguidores también descansaron,
porque él siempre les había enseñado obediencia a la santa ley de su padre. Él había prohibido a cualquiera que llegara a pensar que siquiera una jota o una tilde de la ley de Dios podía ser cambiada. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Durante 4000 años el sábado había sido observado como un memorial de la creación, pero después que el Salvador muriera en la cruz, fue doblemente bendecido, siendo un memorial de la redención, al igual que de la creación. El sábado, como un gran puente, abarca todo el tiempo. El primer pilar que sostiene esta gran institución fue colocada en el Edén, cuando, de acuerdo al relato proporcionado en Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3, Dios y el hombre no caído descansaron a lo largo de las sagradas horas del sábado. El segundo pilar del puente fue fundado entre los truenos del Sinaí, cuando Dios, al proclamar el cuarto mandamiento, como se encuentra en Éxodo 20, capítulo 8, versículo 11, dio el hecho de que Él había descansado el séptimo día de la obra de creación, como la razón por la cual el hombre debía guardar lo sagrado. El tercer pilar del puente del sábado fue santificado por la sangre del Calvario, mientras el Hijo del Dios poderoso descansaba en la tumba de la obra de la redención. Se registra en Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56, que los seguidores de Jesús descansaron el día sábado de acuerdo a los mandamientos. El cuarto pilar de este maravilloso puente será colocado en la tierra hecha nueva. En Isaías capítulo 63, versículos 22 al 23, se nos dice que después del último rastro de la maldición del pecado es eliminado de la tierra, toda carne vendrá de sábado en sábado a adorar al Señor. Mientras permanezcan los nuevos cielos y la nueva tierra, así los redimidos del Señor amarán, conmemorarán el sábado como un memorial de la obra completada por Cristo en la redención de este mundo caído, así como un memorial de su creación. El segundo día de la fiesta de los panes sin levadura era dedicado a la ofrenda de las primicias. Este era un servicio muy importante y se tratará sobre ella separadamente del resto de la fiesta. Durante los 7 días siguientes a la Pascua, la gente comía pan sin levadura. 7, indicando el número completo, era un tipo apropiado de la vida que debería ser vivida por aquel que reclama a Cristo como su Pascua y tiene la bendita seguridad que sus pecados están cubiertos por la sangre del Salvador. La levadura es un tipo de malicia e impiedad. Pan sin levadura representa sinceridad y verdad, aquel cuyos pecados están escondidos. Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Y quien se da cuenta de lo que significa tener la condena de su vieja vida retirada de él, entra a una nueva vida, y no debería regresar a su vida de pecado, sino vivir en toda sinceridad y verdad. Todo esto estaba simbolizado por los 7 días de fiesta de pan sin levadura después de la Pascua.